estimados amigos testigos de Jehová. A continuación le mostramos el CD-ROM de la Sociedad Watchtower con la revista Despertar del 8 de octubre de 1970, página 8. Y dice así. Cambios que perturban a la gente. Las iglesias están decayendo rápidamente. Aún en los Estados Unidos, donde la religión quizás todavía disfrute de la mayor popularidad, casi 3 de cada 4 personas consultadas por medio de voto dijeron que está perdiendo influencia. ¿A qué se debe esta decadencia de la religión? Una de las razones es que la gente está perturbada por lo que sucede en sus iglesias. Sí, millones de personas se han alarmado y disgustado sumamente al enterarse de que cosas que según se les enseñó eran vitales para la salvación ahora son consideradas incorrectas por su iglesia. ¿Se ha sentido usted, también, desilusionado o hasta desesperado, debido a lo que sucede en su iglesia? Un comerciante de Medellín, Colombia, expresó el efecto que los cambios han tenido en muchos. Dígame, preguntó él, ¿cómo puedo confiar en nada? ¿Cómo puedo creer en la Biblia, en Dios o tener fe? Hace solo 10 años nosotros los católicos teníamos la verdad absoluta, cifrábamos toda nuestra fe en esto. Ahora el Papa y nuestros sacerdotes nos dicen que ya no se debe creer así, sino que hemos de creer en cosas nuevas. ¿Cómo sé que las cosas nuevas serán la verdad de aquí a 5 años? ¿Cuáles son algunos de estos cambios que perturban a la gente? Para dar un ejemplo de esas doctrinas que se enseñaban ayer como la verdad y que ahora han sido descartadas, por ejemplo, esos cambios de enseñanzas, cambios de doctrinas, lo que se enseñaba ayer y que ahora preocupan a los testigos de Jehová, puesto que ya no se enseña más. Vamos a sacar el ejemplo de esta, por ejemplo, que hablaba de la parábola de las ovejas y de las cabras. Acá pueden ver ustedes en pantalla esta atalaya de fecha 15 de octubre de 1923. Y vamos a ver acá pues, en esta atalaya de esta fecha, la Sociedad Watchtower, con el juez Rutherford como presidente, publicó e hizo oficial la interpretación de la parábola de las ovejas y las cabras de Mateo 25:33 que vemos acá. Aquí vemos la fecha 15 de octubre de 1923, en esta atalaya, que es la página, para que ustedes sepan cuál es, las 307, página 307, 308, 307, 308, 309 y 310. En estas páginas de esta atalaya, la mayor parte de esta revista se trató sobre este nuevo entendimiento que daba el juez Rutherford como causado por Jehová Dios, que sería la correcta interpretación de la parábola de las ovejas y de las cabras. Y el señor Rutherford, con esta atalaya de 1923, descarta esta enseñanza que hasta este momento se tenía de esta parábola que había dejado el pastor Russell, diciendo que esta parábola de la separación de las ovejas y las cabras ocurriría durante el milenio. Entonces, el juez Rutherford emprendió pues a partir de 1920 ya la campaña de ir descartando las enseñanzas de su amado pastor, lo que se había enseñado toda su vida desde que fundó la Sociedad Watchtower en 1884 oficialmente, y lo que él había enseñado como la verdad. Entonces el juez Rutherford en 1923 se le prende el foquito y dice que Dios ocasionó que se diera la correcta interpretación de la parábola de las ovejas y de las cabras, y que lo que había enseñado el señor el señor pastor Russell, por espacio de 43 años, ya era pues una enseñanza obsoleta, errada, equivocada. Y con esta atalaya, el juez Rutherford dice que Dios causó que se diera esta correcta interpretación de esta parábola que ven ustedes acá el título,
The Parable of the Sheep and the Goats, de Mateo 25:33, y dijo que Dios causó que se diera esta correcta interpretación nueva, descartando lo que había enseñado el pastor Russell. Y acá él decía que esta parábola se comenzó a cumplir cuando Jesús hizo su segunda parucía invisible en 1914, y que culminaría antes de la gran tribulación, y que esa parábola no estaba referido al juicio final, no era el juicio de las naciones, no tenía que ver nada con el juicio a la iglesia, no tenía que ver nada con el juicio a los judíos, nada de eso, sino era una separación previa de personas de las naciones que tenían corazón noble, deseosos de conocer a Jesús, y que tendríamos que rescatarlas a través del servicio de predicación de casa en casa, para traer a esa gente de las naciones que tenían corazón noble, dispuestos a aceptar a Jesús, y que se incorporaran dentro de la Watchtower, dentro del arca de Noé, de la Watchtower, para que pudieran salvarse, y por medio de aceptar el mensaje de predicación que comenzó a realizarse a partir de 1914 a las naciones. La gente que aceptaba el mensaje eran o las ovejas, y quienes la rechazaban eran las cabras, y que era necesario pues que los estudiantes de la Biblia salieran a predicar urgentemente para poder hacer esa separación de las ovejas y las cabras, para traer consigo el Armagedón, puesto que esta separación culminaría antes de la gran tribulación, antes de la restauración de todas las cosas, para que luego viniera pues el juicio final a las naciones, al juicio a la iglesia, al juicio a los judíos, el juicio a las naciones, como bien todos sabemos. Pero esta parábola de la salvación de ovejas de cabras ya había ocurrido en Tito 14, cuando Jesús hizo su segunda parucía invisible y se había sentado en su trono de gloria, como siempre se enseñó en el pasado, que ya Jesús había arribado de forma invisible en Tito 14 y se había sentado en su trono celestial, y desde ahí estaba haciendo ya el juicio de separación previa de las ovejas de las cabras, rescatando a la gente de las naciones, a las personas de las naciones que tenían corazón noble, para que se convirtieran en ovejas, y aquellas personas que rechazaban el mensaje de los testigos de Jehová o de los estudiantes de la Biblia en ese entonces, en el año 23 todavía eran estudiantes de la Biblia, quienes rechazaban el mensaje eran las cabras, y eso culminaría esta separación, es decir, esta parábola tendría fin de cumplimiento, se cumpliría finalmente antes de la gran tribulación, y ya nunca más seguiría en adelante esta parábola cumpliéndose. Y esto fue lo que se enseñó pues como una verdad, señores, por espacio de 73 años, por espacio de 72 años exactamente, 72 años, desde 1923 hasta 1995, que fueron pues 72 años de una enseñanza que se consideró como la verdad. Mucha gente murió antes de 1995 enseñando que esta separación de las ovejas y las cabras se había iniciado en el año 1914, cuando había empezado la segunda parucía invisible de Jesús en los cielos, y de ahí en adelante ya se había comenzado esa separación con la obra de predicación de casa en casa, y que culminaría antes de la gran tribulación. Esto no tenía nada que ver con el juicio final, sino que era una separación previa de las personas que estaban en el mundo y que necesitaban ser rescatadas para traerlas a la grey de la Watchtower. Y eso se creía como una verdad, pues. Y entonces estos son los cambios que preocupan a la gente, pues. Los de Jehová ahora están preocupados. ¿Cómo sabemos que lo que ahora se enseña será la verdad dentro de 3, 4, 5 años, 10 años? Bueno, acá hemos visto que tardó pues 7 décadas para descartarse esta enseñanza que se creyó como la verdad causada por el mismo Jehová Dios, tal como lo declaró la misma sociedad Watchtower en la época de Nor, diciendo Nor que Dios causó que se diera esta correcta interpretación de la parábola de las ovejas y las cabras con el juez Rutherford en 1923,
publicando esta atalaya que ven ustedes en pantalla. Esos son los cambios que preocupan a las personas. ¿Cómo saben los testigos de Jehová que lo que ahora se da como la verdad será siendo la verdad dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 décadas más adelante? No olvidemos que esta doctrina fue descartada después de 72 años de haberse enseñado por toda la tierra habitada a las naciones para separar las ovejas de las cabras, diciendo que era la labor de los testigos de Jehová hacer esta separación de las ovejas de las cabras por medio de salir al servicio a predicar para salvar a más personas posibles que tenían condición de ovejas. Y los que rechazaban el mensaje de la Watchtower eran las cabras. Y que este trabajo de predicación tenía que hacerse urgentemente con mucha fuerza porque éramos nosotros los responsables de traer el Armagedón, puesto que apenas terminaba esta parábola de separar las ovejas de las cabras de gente entre las naciones, obviamente tendría que venir la gran tribulación y luego venir el Armagedón después con la venida de Jesús para hacer el juicio final. Entonces, esto son los cambios que preocupan a los testigos de Jehová, pues, y ellos se preguntan, al igual como la Watchtower está fustigando en esta atalaya de 1970, que la gente se preocupa, ¿cómo pueden saber ellos que lo que sea en la Iglesia Católica será verdad dentro de 1, 2, 3, 4, 5 años con tantos cambios que hace la Iglesia Católica? Pero vemos pues también que seguramente los testigos de Jehová estarán preocupados, no solo con los cambios que hace la Iglesia Católica, sino también con los cambios que hace la misma Watchtower con sus doctrinas y enseñanzas a sus propios miembros. Los testigos de Jehová también deben estar haciéndose la misma pregunta, como se hacen los católicos de su religión, cómo sabemos que lo que nos enseñan nuestras iglesias va a ser verdad dentro de 1, 2, 3, 4, 5 años, o 1, 2, 3, 4, 5 décadas más adelante. Y aquí vemos pues que tampoco podemos confiar en la Watchtower. Ellos también tienen el mismo desliz que la Iglesia Católica, que paran cambiando sus entendimientos, ¿no?, con otras luces diferentes, pero la Watchtower tiene siempre el dedo acusador, y en esta traída de 1970 que hemos visto, señala a la Iglesia Católica diciendo que su gente está preocupada, sus miembros están preocupados, porque la Iglesia Católica está cambiando de entendimiento a cada rato, y se están preguntando los católicos cómo sabemos que lo que nos dice nuestra iglesia será verdad dentro de 1 o 5 años más adelante. Bueno, igual les podemos decir a la Watchtower, pues esta parábola de las ovejas de las cabras, que se creyó como la verdad durante 72 años, y luego fue descartada. Entonces es obvio que los testigos de Jehová también tendrían la misma duda que tienen los católicos. ¿Cómo saben ellos que su religión de la Watchtower, con su esclavito, no nos cambiará esto que nos está diciendo ahora dentro de 1, 2, 3, 4, 5 años más, o quizás dentro de unas cuantas décadas? ¿Cómo podemos confiar en nuestra religión? ¿No es cierto? Entonces, aquí vemos pues que la Watchtower siempre tiene el dedo acusador y no ve la paja que tiene en su ojo con estos cambios de comprensión. Ahora veamos otro cambio de entendimiento que sorprende a los testigos de Jehová mismos, que se vuelven a preguntar cómo sabemos pues que lo que la sociedad nos enseña ahora como la verdad no se convertirá en la mentira dentro de 1, 2, 3, 4, 5 años, o entre 1 o 2 o 3, 4 o 5 décadas más adelante. Veamos otro ejemplo que se convirtió en mentira, pues lo que se enseñó por tantos años. Veamos otro ejemplo de la Watchtower, que lógicamente que preocupa a los miembros testigos de Jehová, ¿no? ¿Cómo saben ellos ahora que esta religión es la verdad? Si paran cambiando su doctrina, ¿cómo pueden estar seguros los testigos de Jehová ahora que lo que ellos creen y predican será la verdad toda la vida y no se cambiará por otra cosa diferente? Veamos otro ejemplo a continuación. Aquí pueden ver, queridos amigos, la atalaya de fecha 15 de febrero de 1927, donde el juez Joseph Rutherford hace un dramático cambio con respecto a la interpretación del texto de Mateo 24:45, que dice: ¿quién es ese esclavo fiel y discreto? En principio, la sociedad enseñaba hasta 1927 que ese esclavo, que está en singular y no en plural, se refería exclusivamente al pastor Charles T. Russell, que fue el único esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45 al 47. Pero curiosamente, y por una impromptus o por una idea que se le vino en la cabeza, se le ocurrió decir que ese esclavo, que está en singular, no era una sola persona, sino era un grupo de personas colectivas, es decir, era un término que aparecía en singular, pero que se refería
a un término en plural que estaba compuesta por una serie de personas ungidas con el Espíritu Santo, cristianos, que formaban ese esclavo fiel y discreto como una clase colectiva, como una clase compuesta. Entonces, a partir de febrero de 1927, la sociedad Watchtower cambia de posición después de haber enseñado otra cosa totalmente diferente por casi 50 años, diciendo que el pastor Russell era aquel esclavo mencionado en Mateo 24, 45 al 47, y que con él se cumplió esa profecía de Mateo 24, 45. Como digo, en 1927 el juez Rutherford da un dramático cambio diciendo que ya ese esclavo de Mateo 24 a 45 no se refería a una sola persona, sino a una clase colectiva de cristianos ungidos con el Espíritu Santo que componían la iglesia o el cuerpo de Cristo. En la página 53 de esta revista, que podemos ver acá, que lo vamos a ampliar para que podamos leerlo juntos, vamos a dar una ampliación en la página 53 que vemos acá en pantalla. Y acá lo vemos en la parte izquierda. Quiero leérselo a todos ustedes para que sepan qué cosa dice acá el juez Rutherford. Dice así: las Escrituras además identifican al Señor Jesucristo y su cuerpo de miembros como el siervo o esclavo electo por Dios. Entonces el profeta dijo a su siervo: tú estás comisionado como mi testigo a declarar mi nombre, que yo soy Jehová Dios. Isaías 43, 10 al 12. Esto aplica además a la cabeza de los miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, que aplica a Jesús también. A Jesús y a su cuerpo o su iglesia, que son pues los 144,000. Y de ahí se comenzó ya a enseñar que el siervo fiel y prudente o el esclavo fiel y discreto de Mateo 24-45 ya no era una sola persona como hasta ese momento, hasta ese año de 1927 se había enseñado a los estudiantes de la Biblia, sino que ahora ese texto de Mateo 24-45 se refería a una clase ungida, escogida con esperanza celestial, que lo formaba el cuerpo de Cristo, es decir, los 144,000 con esperanza celeste, mas Jesús era ese esclavo fiel y discreto. Jesús y sus 144,000. Muchos de ellos en 1927 ya habían fallecido, por lo que quedaba solamente un remanente ungido de esa clase de los 144,000. Entonces tengamos bien claro que a partir de 1927 el esclavo de Mateo 24-45 se refería a los 144,000 del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, incluyendo a Jesús. Y así se enseñó por muchos años, hasta que la Watchtower se le ocurrió la brillante idea de apropiarse del término esclavo a solo el cuerpo gobernante, que está ahora supuestamente dando el elemento espiritual, que es el cuerpo gobernante formado por 8 personas. Finalmente, en la siguiente página 54, en el párrafo 22, concluye diciendo Rutherford lo siguiente. Viendo entonces que el siervo o esclavo del Señor Jehová es el Cristo, y que el Cristo está compuesto por Jesús y sus fieles miembros de su cuerpo, nosotros encontramos apropiado aplicar el término siervo o esclavo a Jesucristo solo, o a Jesucristo con todo su cuerpo de miembros colectivamente como uno solo. Y algunas veces es aplicado solamente a los miembros del cuerpo de Cristo o su iglesia que todavía están vivos en la tierra. Y así concluye el juez Rutherford esta explicación de Mateo 24:45, que habla del esclavo
o siervo fiel y prudente. Y aquí lo vuelvo a recalcar, pues que ese término siervo se refiere a Jesucristo solo o a Jesucristo con todo su cuerpo o iglesia, con todos sus ungidos como uno solo, y algunas veces también se aplica a solo al resto ungido aún vivos en la tierra. Y así esta clase que era, este esclavo, perdón, que era singular, se convierte en una clase en plural que está formada por Jesús más el resto del Israel espiritual, el resto ungido, todo su cuerpo o iglesia con esperanza celestial, que son los 144.000, pero que en ese momento de 1927 solamente quedaba una parte de ella viva en la tierra, y que a esa clase remanente ungida con esperanza celestial se aplicaba el término de esclavo o siervo fiel en unión con Jesucristo. Veamos pues qué cosa dijo la Watchtower en la reunión que hizo el 10 de octubre pasado en el Teatro Stanley en Nueva Jersey, Estados Unidos, anunciando este nuevo ajuste de comprensión, dejando atrás en el tacho de basura lo que se enseñó como la verdad durante más de 80 años. Veamos pues qué cosa dijo el señor Splain y el señor Pierce en esta reunión del Teatro Stanley, conjuntamente con los demás del cuerpo gobernante. Y dijo así el señor David Splain, miembro del cuerpo gobernante, el día 6 de octubre del 2012 en el Teatro Stanley, dando este nuevo ajuste de entendimiento de lo que dice Mateo 24, 45 al 47, que es un texto muy querido por el cuerpo gobernante. Y después de haber enseñado como una verdad indiscutible que ese esclavo estaba formado por los 144.000 de la clase ungida o de la iglesia, y que hoy queda un resto vivo en la tierra de esa clase ungida que formaba el esclavo fiel y discreto, de un plumazo, después de haber enseñado como una verdad indiscutible por más de 80 años que el esclavo fiel y discreto eran los 144.000 de la iglesia del cuerpo de Cristo, y que quedaba un resto ungido, un vivo en la tierra que lo conformaba, este esclavo de la Watchtower no dudó en golpear a sus coesclavos para derrocarlos, expulsarlos de la clase del esclavo, y se manifiesta el esclavo malo con estos señores diciendo lo siguiente. Y dijo así pues este señor Splain: la evidencia apunta a la siguiente conclusión. El esclavo fiel y discreto fue designado sobre los domésticos de Jesús en 1919, o sea que hizo su primera nominación en 1919. Ese esclavo es el pequeño grupo compuesto de hermanos ungidos que sirven en la sede mundial durante la presencia de Cristo, que están directamente involucrados en la preparación y dispensación del alimento espiritual. Cuando ese grupo trabajan juntos como el cuerpo gobernante, actúan como el esclavo fiel y discreto. Entonces, de un plumazo, el señor David Splain deja fuera al resto ungido de la conferencia celestial que formaba esa clase del esclavo fiel y discreto, les da un golpe bajo, le tira una patada en sus traseros, los bajan de su pedestal en que se hallaban como parte del esclavo y pasan a ser domésticos que tienen que ser alimentados por 8 hombres de su propia clase del esclavo fiel y discreto, o la clase ungida, mejor dicho, que tienen que alimentarse de hermanos de su misma clase, de la misma clase ungida, y que ahora ese esclavo fiel y discreto ya no son los 144.000 ungidos que forman la iglesia o el cuerpo de Cristo, y que actualmente solamente queda como 10.000 de ellos aún vivos en la tierra, y que ellos conformaban el esclavo fiel y discreto anteriormente, y ahora a partir después del 9 de octubre, estos 8 señores del cuerpo gobernante dan un golpe de estado, se convierten en dictadores y golpean a sus coesclavos, desterrándolos de la clase del esclavo fiel y discreto, para quedarse ellos solos como los únicos dictadores, los únicos Hitlers, los únicos Mussolinis, los únicos Chávez, para dirigir la sociedad Watchtower
sin que nadie les discuta o les contradiga de sus alimentos espirituales, y que ellos son los únicos autorizados en alimentar a todos, tanto a los domésticos de la grande muchedumbre como a los domésticos del resto ungido que no forman parte del cuerpo gobernante, puesto que ya no son parte del esclavo fiel y discreto, ese resto ungido que no forma parte del cuerpo directivo gobernante de la Watchtower. Entonces la pregunta que se hacen los testigos de Jehová, pues ahí seguramente en el Teatro Stanley, es, como ellos mismos dijeron en esta atalaya de 1970, que vuelvo a poner en su monitor, que la misma sociedad publicó, que los católicos estaban muy preocupados por los cambios que se hacían en la Iglesia Católica. Entonces, en esta oportunidad vamos a hacer lo mismo y vamos a ponerle esa atalaya de la Watchtower del año 1970, porque los testigos de Jehová ahora sí se encuentran muy preocupados por los cambios constantes de doctrinas que se enseñaron por décadas, como esta, que el esclavo discreto lo componían los 144.000 de la casa ungida, y ahora resulta que no es así, sino que ahora solamente lo forman 8 personas, que son los que están en Brooklyn, en la casa Betel, en la sede mundial, masticando, imaginándose y conjeturando bajo sus propias ideas el alimento espiritual para dar a los mensos domésticos. Y así este esclavo da un golpe de estado, golpea a sus coesclavos y se hace manifiesto el esclavo malo. Y aquí los vemos estos 8 pandilleros que se llama el cuerpo gobernante, que es el esclavo malo que han golpeado a sus coesclavos, dándoles una patada en sus traseros, bajándolos de categoría de esclavo discreto a domésticos. Y ahora ya vemos pues que lo que Jesús profetizó del esclavo malo se ve evidente en esta organización de estos 8 que golpean a la gran mayoría de sus coesclavos de la clase ungida. Ahora vamos a repetir pues esta tarea de 1970, porque muchos de Jehová, después de haber asistido a esta asamblea o esta reunión en el Teatro Stanley, se han quedado muy preocupados por los cambios constantes de la Watchtower en sus doctrinas que se enseñaron por décadas, y ellos ya no están seguros si lo que creen ahora como la verdad será cambiada dentro de 1, 2, 3, 4, 5 años, o dentro de 1, 2, 3 o 4, 5 décadas más adelante, como ocurrió con la separación de las ovejas de las cabras, que se descartó una enseñanza que se enseñó como la verdad por 72 largos años, y ahora esta nueva que se descarta después de haber enseñado que el cuerpo gobernante, el esclavo fiel discreto, lo formaban los 144.000 de la casa ungida, y que quedaba un grupo pequeño de ellos aún vivos en la tierra, que lo conformaban. Ahora eso no es así, y se tiró algo a la basura, algo que se enseñó y se creyó por 82 largos años. Entonces, recordemos nuevamente esta atalaya de la Watchtower de 1970, que va a pelo, va a punto en esta ocasión de tantos cambios que hace esta organización falsa de la Watchtower. Recordemos esta atalaya nuevamente, por favor. Estimados amigos testigos de Jehová, a continuación le mostramos el CD-ROM de la Sociedad Watchtower con la revista Despertad del 8 de octubre de 1970, página 8. Y dice así: cambios que perturban a la gente. Las iglesias están decayendo rápidamente. Aún en los Estados Unidos, donde la religión quizás todavía disfrute de la mayor popularidad, casi 3 de cada 4 personas consultadas por medio de voto dijeron que está perdiendo influencia. ¿A qué se debe esta decadencia de la religión? Una de las razones es que la gente está perturbada por lo que sucede en sus iglesias. Sí, millones de personas se han alarmado y disgustado sumamente al enterarse de que cosas que según se les enseñó eran vitales para la salvación ahora son consideradas incorrectas por su iglesia. ¿Se ha sentido usted, también, desilusionado o hasta desesperado, debido a lo que sucede en su iglesia? Un comerciante de Medellín, Colombia, expresó el efecto que los cambios han tenido en muchos. Dígame, preguntó él, ¿cómo puedo confiar en nada? ¿Cómo puedo creer en la Biblia, en Dios o tener fe? Hace solo 10 años nosotros los católicos teníamos la verdad absoluta, cifrábamos toda nuestra fe en esto. Ahora el Papa y nuestros sacerdotes nos dicen que ya no se debe creer así, sino que hemos de creer en cosas nuevas. ¿Cómo sé que las cosas nuevas serán la verdad de aquí a 5 años? ¿Cuáles son algunos de estos cambios que perturban a la gente?